Continuando con la segunda parte del libro El Quijote, nos quedamos en el capítulo 3. Resumiendo, en este capítulo nos habla de... Bueno, en este capítulo dicen que Don Quijote estaba pensando en el sabio que había sido el autor del libro, que le había mencionado Sancho Panza. Entonces él menciona dos opciones, que si era amigo, entonces las citas y las historias que él había escrito serían más grandes, o sea, las había engrandado para que se sintiera más de alteza Don Quijote, pero que si fuera enemigo, entonces las había escrito de bajeza, como Había puesto mentiras en el libro. como si No. fuera una historia de un mozo, de un escudero, pues, que eso nunca se ha dado que escriban cosas de un escudero. Entonces aquí es donde aparecen Sansón, Sancho. Aquí Sansón se le arrodilla, entonces Pero antes empieza. de eso, él lo describe y dice que por ser como es, pues por su aspecto físico, había sido como víctima de muchas burlas. Entonces él aquí llega y se arrodilla. Entonces empieza a halagar a Don Quijote diciéndole que era el caballero más famoso, el caballero andante más famoso que había existido pues hasta el momento, que inclusive ellos le preguntan sobre, le hicieron demasiadas preguntas en este capítulo sobre el libro pues que habían escrito. Ahí mencionan el nombre inclusive, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. También mencionan lo que se había vendido hasta el momento, que era que se habían vendido 12.000 copias de este libro, inclusive que se estaban haciendo más y mencionan que se había vendido por España, Por Portugal Portugal. y otros países pues de alrededores. Entonces Sansón seguía con sus halagos, pues él siempre lo halagaba, que él siempre, inclusive le dice que él superaba a todos los demás caballeros en lo que era fama. Digamos, aquí se demuestra lo que es que a Don Quijote le interesaba demasiado la fama. O sea, él con esto se sentía muy bien, se sentía halagado. Que él siempre había buscado lo que era la fama. Ya. Entonces, Don Quijote le pregunta sobre si habían visto todas las historias, que cuál era la historia que más le interesaban a las personas. Entonces, Sansón le responde que había muchas opiniones, que la de los molinos, que la de los batanes, que las historias que tuvieron así a lo largo de Que la la primera batalla del parte, Vizcaíno. sí, y también en lo de los grupos de ovejas que él creyó que eran Que eran dos ejércitos, ejércitos. dos ejércitos. Entonces aquí él menciona que Don Quijote aquí ofende mucho a lo que es los moros, pues porque en esos tiempos la opinión de los moros era muy criticada. Entonces Don Quijote dice que los Decían que moros eran eran mentirosos. muy mentirosos, que siempre decían las mentiras en lo que escribían. Entonces le pregunta que si no había nada que había resumido, que había borrado de la historia el, el Moros, y él dice que no, pues que la mayoría de cosas estaban, que lo único que faltaba era, él dice textualmente, que lo que se le olvidó son los palos que sufrieron ellos. O sea, los palos se refieren a las golpizas que ellos sufrieron y a todas esas cosas. Entonces aquí es donde Don Quijote se refiere a lo que es, él lo dice textualmente, pues no textualmente, sino que lo va a intentar parafrasear, que las cosas se dicen como fueron y no como podrían ser. A esto se refieren a la historia en general, que porque el moro de pronto había cambiado algunas cosas y esto no se podía hacer, tenía que hacerse al pie de la letra. Y a esto él da un ejemplo, que es los poetas y los historiadores. Los poetas hacen las cosas como podrían ser, imaginan cosas que todavía no se van a dar y todo ese tipo de cosas. En cambio los historiadores dicen las cosas como son, porque esas cosas ya debieron haber sucedido, tienen que ser al pie de la letra. Entonces, aquí es donde inclusive hablan sobre el curioso impertinente, que era la historia de Anselmo y Lotario. Eh, Bueno, esta historia se menciona porque Don Quijote dice que ahí hay cosas que no tienen nada que ver con la historia real.
Entonces dice que no, que el que había escrito eso era un mentiroso y que había puesto cosas que no habían sucedido. A esto Sansón lo contradice diciéndole que no, que al contrario es una historia que pues muy honesta y que le había gustado a muchos lectores. Inclusive aquí se muestra pues lo que en ese momento era el poderío de la iglesia, ya que Sansón dice que todo era al pie de la letra lo que decía la religión católica, que nada se salía de lo normal, entonces que el libro era muy aceptado y que era aceptado pues por todas las zonas. Entonces ahí es donde se genera una discusión sobre el libro. Entonces dicen que hay cosas que quedaron inconclusas, que por ejemplo lo que pasó con el rucio de Sancho y las 100 monedas que se había encontrado en el maletero. Entonces ahí inclusive Sancho aclara estas dudas, que el rucio se lo había robado nada más ni nada menos que el se lo había robado Ginés de Pasamonte, que era uno de los que habían liberado y que después los habían maltratado, sabiendo que ellos los habían liberado. En la y todo primera eso. parte del libro. Entonces que él se lo había robado el rucio y que después lo había encontrado, lo había visto montado en el caballo y que así lo recuperó. Y también lo de las 100 monedas, que no se sabía pues en la historia qué había pasado con ellas. Entonces Sancho le aclara de que todo esto era gasto de él y de su familia, porque se supone que las monedas eran para él. Entonces la gastó en cosas de su familia, en cosas de él, como intentando saldar el haberse ido pues lejos de su familia. Entonces aquí es donde su casa y después al rato volvió. Entonces Carrasco se quedó con Don Quijote, comieron, y entonces al rato volvió Sancho y se volvieron a hablar. Entonces aquí es donde comienza lo que es el capítulo cuarto. Al empezar este capítulo, el bachiller quiso saber quién era el autor del robo del rucio de Sancho. Y al final se dieron cuenta que era el Ginés de Pasamonte, que se lo robó una noche en Sierra Morena escapando de la Santa Hermandad, y lo recuperaron cuando acompañaron en la aventura a la princesa Micomina. Corrijo, la princesa Micomicona. Entonces aquí también hacen referencia a los 100 escudos y lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces Don Quijote dice que si el autor había prometido lo que era segunda parte. Entonces aquí es que Sansón le responde que sí, que había prometido segunda parte, pero que no la había podido realizar porque en ese momento no tenía la segunda parte, no tenía los textos o los relatos o las historias que le ayudaran a construir la segunda parte. Entonces aquí es donde Don Quijote empieza a criticar al moro y a decirle un montón de cosas. Entonces aquí es donde él escuchó unos relinchos que venían de Rocinante. Entonces al escuchar esto se le vino a la cabeza o le dio la idea de realizar otra salida, otro de sus viajes. Entonces le pidió el consejo a Sansón de a qué parte se podrían ir. Entonces él le menciona que posiblemente se pudieran ir a Zaragoza, porque en este habían unas fiestas que eran las fiestas de San Jorge, entonces que en este podrían En esto dicen que en esas fiestas se gana mucha fama, y entonces Don Quijote dice que entonces deberían de ir a estas. Ahí Sancho le dice que si se lo lleva le será fiel escudero y que estará contento si al final de todo eso le regala una isla. Entonces aquí llegan en la parte en que Don Quijote le pide un poema a Sansón. Le pide a Sansón que hiciera un poema. Entonces Sansón dice que él no era experto en esto, que él no era pues un poeta, pero que lo iba a intentar, porque él le pide que componga unos versos, ¿no? Y él aquí mencionan lo que hemos estado practicando, que es lo de las décimas, lo de las partes que componen un poema, en que él por esto no podía realizar el poema, porque Don Quijote quería que cada letra que iniciara tendrían las iniciales del nombre de Dulcinea, cosa que era muy difícil. No, perdón, corrijo. Él quería que Dulcinea, que todas las frases terminaran en Dulcinea del Toboso. Entonces,
era muy difícil realizarlo por lo que es la conformación de los poemas. Entonces él dijo que lo iba a intentar. Entonces al final de este capítulo, Don Quijote le dice el favor, y le dice pues que le haga el favor de no contarle nada a la sobrina y a la ama, porque si ellas se llegan a enterar, entonces ahí es donde ellos iban a tener problemas con ellas. Pues el capítulo... Aquí acaba el capítulo 3 y empezamos con el capítulo... Corrijo el capítulo. Corrijo, acabamos de terminar el capítulo 4 y empezamos con el capítulo 5, donde se empieza la plática que tiene Sancho con Teresa. Bueno, aquí hay algo que aclarar, y es que son muy Cervantes es muy insistente en lo que es el capítulo. Él dice que el capítulo es apócrifo. Apócrifo significa que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se le atribuye. De forma religiosa se puede decir que usted escribe algo porque se iluminó, le llegó la inspiración divina, todas esas cosas. Porque, o sea, como por arte de magia. Pues como si, sí, más o menos. Entonces, ¿por qué esto? Porque Sancho, digamos así, habla con unas, a su poco entendimiento, habla con unas palabras muy magistrales. Es como tener un buen vocabulario. Habla con un buen vocabulario, inclusive expresa bien. Al comienzo, Sancho está en la historia, Sancho está muy feliz porque se va a ver con Don Quijote y posiblemente puede obtener una ínsula. Inclusivamente a las razones que da Sancho, la mujer ni siquiera le entiende. Él le dice a la mujer que va a volver a sus aventuras y que va a traer ahora sí las ínsulas que le prometió Don Quijote. Digamos así, la mujer en el mismo capítulo, no quiere. La mujer no le entiende lo que se está diciendo, porque digamos así, Sancho habla con mucho entendimiento. Entonces la mujer quiere que se quede. Entonces digamos así, no quiere que se vaya con Don Quijote. Inclusive le menciona todas las golpizas que sufrió, todas esas cosas. Y también le menciona a sus hijos, que dice que son chicos, porque dicen eso en la historia, que tiene 15 años, entonces ¿qué iban a hacer sus hijos? Y Marisancha, que también, entonces ¿qué iban a hacer con ellas? Entonces aquí es donde Sancho empieza a referirse que quieren casar a María. Con un monarca. Entonces ahí empieza una pelea de Teresa y de Sancho. Que ella le dice que no se pueden casar porque son de diferente clase social, que él es de la realeza. Aquí es donde Sancho dice que la quiere casar con un monarca. Cuando él consiga la ínsula, entonces que la va a casar con un monarca para que viva con todas las... porque pues ya hace parte de la realeza. Pero aquí Teresa dice que ella no debería hacerlo, porque ya que ella no es de esa clase social, entonces a cada vez que pasara el tiempo se iba a demostrar de que su comportamiento no es de la realeza, no tiene los mismos comportamientos que tiene una persona de la realeza. Entonces, que una persona de la realeza es educada. Entonces ella inclusive se pone tan enojada, demuestra tanto la rabia, que ella dice que el día que ella se case con un monarca, ella la tiene como muerta, que ella la entierra porque prácticamente ella no sería su hija. Ella inclusive dice eso de la rabia. Entonces también le pide a Sancho que se lleve a su hijo para que le enseñe todas estas cosas. Entonces él dice que no está en capacidad, que él va a volver por él, que le va a mandar ropas y que después va a venir por él. Y entonces aquí es donde se ve algo que se ha recalcado mucho en la sociedad, y que es de que siempre la mujer tiene que obedecer al hombre. Entonces ella al final se resigna, dice que haga lo que él quiera porque en la casa el hombre manda. Por lo de la hija de Sancho, o por lo de la hija y por lo que ellas tenían la razón. Entonces aquí ella se pone a llorar y es donde termina lo que es el capítulo 5 y inicia el capítulo 6. Empieza el capítulo 6 donde nosotros vemos que hay como una contradicción o un error en el nombre, ya que dicen que se llama Teresa Panza, pero aquí mencionan a Teresa Cascajo. Esto pasa porque en el capítulo anterior mencionan de que ella se llama Teresa Panza, es porque en ese tiempo se había acostumbrado a llamar a las esposas por el nombre pues, del marido, por el apellido del marido.
Entonces por eso es que decían que era Teresa Panza. Pero aquí entonces mencionan a Teresa Cascajo, entonces hay una especie de contradicción. Pero Teresa Cascajo sería el nombre real de ella. Pero ¿O pues cómo? no sé. O sea, eso no No se nos sabría queda con claro. certeza, pues, porque queda en duda. Entonces, ¿qué pasa en este capítulo? El ama y la sobrina se dan de cuenta de que Don Quijote se va a ir, va a salir otra vez. Entonces ahí es donde empiezan a intentar a Don Quijote que no se vaya, que las cosas pues no pueden ser así, de que él no se puede ir otra vez, porque va a volver. Sí, inclusive hacen la siguiente como comparación: si en el primer viaje que había llegado molido a palos, en el segundo viaje que había llegado encerrado en una jaula, todo amarillo, ¿cómo iba a llegar en el tercer viaje? Entonces que era muy difícil de que llegara inclusive vivo. Entonces aquí es Don Quijote y que se iba a volver otra vez loco, o sea, iba a empezar otra vez con sus locuras. Entonces aquí es donde empieza a hacer referencia de lo de la corte, que en la corte de caballeros y todo eso, que entonces él aquí habla sobre los cortesanos y los caballeros andantes, que en ellos hay varias diferencias, que son muy diferentes los cortesanos y los caballeros andantes. La diferencia es que los cortesanos siempre